escuchen bien. Pues muy bienvenidas, bienvenidos. Gracias, Ale, por colocar la grabación. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Como les comenté la semana pasada, la sesión del día de hoy la va a facilitar mi colega Helen Sadón. Ella es abogada, es especialista en el sistema de justicia penal y ha trabajado mucho con, pues justamente con los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en materia de atención a víctimas de violencia de género, específicamente dentro de la justicia penal. Y por eso es que la invité a facilitar esta sesión sobre órdenes y medidas de protección, que es una de las políticas públicas que tenemos más importantes para la protección de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Entonces, pues le agradezco muchísimo a Helen por estar acá, por apoyarme en este día que además se me juntaron dos eventos. Entonces, muchísimas gracias y pues nada, Helen es un gran grupo, entonces espero que todo muy bien. Súper, muchísimas gracias Violeta y muchísimas gracias por la invitación. Si les parece, entonces vamos a ir iniciando. Veo que somos como 19 personas. Y de todos modos, quienes se van incorporando, bueno, sin problema, voy a compartirles la pantalla. Solo me pueden confirmar si ya ven mi pantalla, la presentación. Súper. Sí, correcto. Sí, ya. Buenísimo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces, la clase del día de hoy, un poco la idea es platicar sobre mecanismos de protección como una herramienta para la prevención y erradicación de la violencia de género contra mujeres y niñas. Y en particular vamos a platicar sobre la emisión, la ejecución y el seguimiento de las órdenes de protección. Entonces vamos primero a revisar qué es una orden de protección, de dónde sale esta herramienta, cómo se utiliza, y vamos también a revisar un poco cuál es la diferencia entre órdenes de protección, medidas de protección, medidas cautelares e incluso medidas en otros ámbitos. Les invito también, si quieren, si tienen preguntas que van surgiendo en lo que yo les esté platicando, pueden escribirlas en el chat y de todos modos al finalizar también pueden abrir el micrófono si quieren compartir algo, si quieren también aportar desde su experiencia para que esto sea, pues que podamos enriquecer muchísimo con los comentarios también de ustedes y sus vivencias. Me gustaría empezar quizás platicando un poco o quizás reflexionando de dónde viene la necesidad o la obligación quizás del Estado de crear una figura que protege a las víctimas, ¿no? ¿Por qué es importante esto y de dónde sale esta obligación en términos más jurídicos? Y entonces, para poder entender eso, es muy importante irnos a cuáles son las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. Me voy a ir muy rápido porque sé que esto ya lo han revisado, pero quizás recordar un poco que son tres pilares de los tipos de obligaciones que tienen los estados respecto a los derechos humanos. Por un lado, el Estado tiene la obligación de respetar los derechos, y eso significa que el Estado tiene que no entorpecer directamente o indirectamente los derechos humanos de las personas. Es decir, es una especie de obligación de no hacer. Luego tenemos el pilar de la protección. El Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos. ¿Y esto qué implica? Implica que cuando hay una tercera persona que está violando los derechos humanos, el Estado lo que tiene que hacer es detener esa violación a los derechos humanos. Y también cuando ya se da la violación, tiene que investigar y sancionar a las personas responsables. Las órdenes de protección entrarían en este pilar del deber que tiene el Estado de proteger a las personas de vulneraciones y violaciones a sus derechos humanos. Y por otro lado tenemos el último pilar, que es el de garantizar. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos humanos y este es muchísimo más amplio, y esto implica que el Estado tiene que mover, digamos, todo el aparato gubernamental para lograr que existan las condiciones en la sociedad para que las personas puedan gozar de sus derechos y que puedan ejercer sus derechos humanos. Y esto va desde, por supuesto, medidas legislativas, ¿no? Entonces, el hecho de que tengamos leyes específicas, pero también el presupuesto, ¿no? Otorgar presupuesto para ciertas medidas o ciertas instituciones, también medidas judiciales, administrativas, etcétera. Esto es muchísimo más amplio y, de hecho, es el pilar quizás más complejo. Entonces, si nos vamos a el tema que nos convoca el día de hoy, que son las órdenes de protección, estaríamos en el pilar número 2, el deber de proteger a las personas ante violaciones a sus derechos humanos.
Y si revisamos un poco cuál es el fundamento jurídico de las órdenes de protección, es importante referirnos en el ámbito internacional a dos instrumentos. La Convención de Belén do Pará, la famosa Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y la CEDAW, ¿no? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Estoy segura que estos instrumentos ya los han revisado, ¿cierto? Los tienen bastante dominados, por ahí Yolanda me dice que sí. Entonces, muy rápidamente, estos dos instrumentos lo que fundamentan es la obligación del Estado mexicano. No solo estos instrumentos, muchos más, pero estos son quizás los más clave, ¿no? Los cruciales para entender de dónde viene esta obligación a nivel internacional de los derechos humanos. Y en estos dos instrumentos se sustenta esta obligación del Estado de adoptar mecanismos jurídicos para prevenir y para proteger a las personas contra la violencia de género y en específico a las mujeres y a las niñas. Y si nos vamos al marco jurídico nacional, por supuesto tenemos una legislación muy rica en términos de derechos humanos, de protección a víctimas, y la creación, la existencia de estas órdenes de protección se sustenta desde la Constitución, ¿no? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales también, y vamos a revisar algunos artículos. Por supuesto, la Ley de Igualdad, la Ley General de Igualdad, perdón, entre mujeres y hombres, y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es el instrumento principal que crea esta figura de las órdenes de protección, y lo vamos a revisar en unos minutos más. Y bueno, por supuesto, también acá les puse la Ley General de Víctimas, ¿no? Pensando en que justamente la violencia de género constituye un delito, ¿no? En muchas situaciones, y entonces aplicaría también la Ley General de Víctimas y algunas leyes más específicas para ciertos grupos de la población que están en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Como por ejemplo niñas y niños y adolescentes o personas con discapacidad y muchos otros grupos. Aquí les puse solamente estos dos instrumentos jurídicos. Bueno, entonces empezamos ya a adentrarnos un poco más en lo que son las órdenes de protección. ¿Alguien se animaría a contarnos más o menos qué entienden por órdenes de protección? Quien quiera, pueden intervenir, levantar la mano como gusten. O en el chat también, si prefieren. ¿Qué entendemos por órdenes de protección? ¿Sí, Montserrat? Sí, adelante. A ver, creo que primero, Montserrat, levantaste la mano. Bueno, ahí me escuchan. Sí, 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 te Una, escuchamos. una disculpa, es que voy manejando. Sí, mira, como nosotros lo manejábamos aquí en Coahuila, en el Centro de Empoderamiento, lo manejábamos desde dos vertientes. Desde la orden de protección que se desprendía de la denuncia por violencia ante el Ministerio Público, en donde el mismo Ministerio Público le daba como que un acuerdo de medidas de protección a la usuaria víctima de violencia, en donde ahí le hacía ciertas, le enlistaba ciertas situaciones, ¿verdad? Y la otra, como orden de protección como tal, era el momento de nosotros aquí en Coahuila, no sé si en todos los estados ya actualmente hay un juzgado especializado en delitos contra la violencia de las mujeres, ¿verdad? Entonces, nosotros al meter la demanda, porque aquí se hizo como un juzgado de competencia mixta que conoce tanto lo familiar en relación a cuando hay menores de edad, que protege pues todo lo relacionado a la guardia de custodia, pensión alimenticia, pero también ve el área penal, o sea, el delito de la violencia como tal. Entonces, al momento de nosotros meter la demanda, en ese juzgado, a nosotros al momento de que nos dan una radicación, en el auto de radicación ya se desprende lo que es la orden de protección, con las medidas, ¿verdad? Que garantizan a la mujer, en este caso ya se hace de manera ampliada, que le garantiza pues lo que es la pensión alimenticia y fija el porcentaje en el que es favorable para los menores y también para ella si es que ella nunca trabajó. También Buenísimo.
garantiza también lo que es la guardia y custodia en favor a la señora. Hace una suspensión de la convivencia, es decir, el violentador o el generador de violencia, en este caso el padre, no puede tener convivencia con los menores. Igual, ahí se puede determinar si es que el violentador vive dentro del mismo domicilio, la separación del generador de violencia del domicilio conyugal, o bien la separación de este para el depósito de la señora y de los menores. Igual en esa Muy bien, misma yo creo que, Montserrat, nos quedamos hasta ahí para no adelantarnos tanto en los temas, pero muchísimas gracias. Tocaste varios puntos muy importantes para ir entrando en contexto. Muchísimas gracias. Me regreso un par de pasos atrás. ¿Qué son entonces las órdenes de protección? Para tener el contexto de cuándo aparece esta herramienta jurídica y por qué. Se crean en 2007 con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta ley que ya han trabajado muchísimo y que dominan muy bien. Ha sufrido muchísimas reformas desde entonces. De hecho, han habido reformas específicas al capítulo de órdenes de protección, entonces ha cambiado muchísimo el procedimiento, pero es desde 2007 que existe esta figura. Y si nos vamos a la definición más sencilla para entender qué son las órdenes de protección, son básicamente un recurso jurídico que lo que busca es proteger a mujeres y niñas en situación de violencia. Y entonces tiene, por un lado, un carácter preventivo de prevenir la violencia, prevenir que suceda o prevenir también que pueda escalar la violencia, y un carácter protector, ¿no? De proteger a la víctima ante posibles situaciones de violencia. Y acá quería un poco reflexionar también sobre ciertos objetivos que tiene una orden de protección. Por un lado, lo que busca es hacer cesar manifestaciones de violencia existentes, ¿no? Cuando está existiendo esa violencia, lo que busca es que pueda cesar esa violencia, detenerla, impedirla. Pero también lo que busca es prevenir, justamente como les decía, futuros actos de violencia, ¿no? Sobre todo que pueda escalar la violencia. En una situación en la que, por ejemplo, ya se encuentra en situación de violencia la víctima, lo que busca la orden de protección es evitar que eso pueda escalar y que pueda acabar en un acto de violencia mucho más grave para la víctima. Permiten también, y esto es sumamente importante, lo que buscan, lo que permiten las órdenes de protección es que la víctima pueda continuar con su proyecto de vida, ¿no? Entonces, por supuesto, la situación de violencia ya le está vulnerando sus derechos y está impactando en su vida, pero entonces, en ese sentido, lo que busca la orden de protección es que la víctima pueda continuar con su vida, ¿no? Continuar yendo a la escuela, al trabajo, saliendo a la calle, y que pueda tener esta percepción de seguridad cuando continúa con su proyecto de vida. Y finalmente, un punto también muy importante para la investigación penal es que las órdenes de protección también lo que permiten es que la víctima pueda participar en la investigación, que pueda coadyuvar en una investigación penal. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el marco de las investigaciones penales, desde un enfoque de derechos humanos, la participación de las víctimas es sumamente importante. Y justamente lo que se busca con el sistema de justicia penal actual es transitar de un sistema, en el sistema tradicional, en el cual las víctimas, ¿no? Casi que ni siquiera veían el procedimiento, no se les explica el procedimiento, a un sistema de justicia en el cual las víctimas son parte del proceso y pueden tomar decisiones. Obviamente, para tomar decisiones hay que informarles debidamente y hay también que brindarles protección, ¿no? Sobre todo en casos en los cuales participar en una investigación coloca a las personas en una situación de mayor riesgo, ¿no? De que sucedan nuevas agresiones o que pueda escalar la violencia. Entonces, estos son un poco los distintos aspectos de lo que se puede lograr con las órdenes de protección. Ahora, las órdenes de protección están establecidas, como les decía, en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en particular en el artículo 6. Y si nos vamos al artículo 27, ahí es donde se define qué son las órdenes de protección, que de hecho hubo una reforma al artículo en diciembre de 2024 que reformó un párrafo de este artículo. Y lo que nos dice el artículo es que son actos de urgente aplicación. Acá algo importante es la palabra urgente, lo vamos a ver en un ratito más, que son fundamentalmente precautorias y cautelares, que deben otorgarse de oficio o a petición de parte, bien importante también, y nos dice también quiénes pueden otorgar estas medidas. Pueden ser autoridades administrativas, puede ser el Ministerio Público o pueden ser los órganos jurisdiccionales competentes.
Y también nos dice este artículo que se tiene que emitir la medida en el momento en que se tenga conocimiento del hecho de violencia que está colocando a la víctima en una situación de riesgo y que tienen como propósito un poco lo que les comentaba, prevenir o hacer cesar un acto de violencia o impedir la comisión de un nuevo acto de violencia o un delito. Bueno, esto me voy a pasar, me voy a ir un poquito más rápido porque estoy segura que ya lo revisaron bastante, pero quería reflexionar muy rápidamente sobre por qué existe una herramienta jurídica específica para mujeres y niñas. Y justamente es por la situación de violencia diferenciada en la que se encuentran las mujeres, ¿no? En un contexto de desigualdad y opresión histórica, estructural y sistemática. Y si nos vamos a algunas cifras que nos permiten entender cómo la violencia y los delitos tienen un impacto diferenciado en las mujeres. En México, alrededor del 70% de las mujeres han experimentado violencia de género a lo largo de su vida, ¿no? Estos son datos de la ANDIRE de 2021. Y si nos vamos a datos globales, estos son datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y son datos de un informe mundial que se hace sobre homicidio doloso y sobre feminicidio. Y este informe nos dice que el 55% de los asesinatos de mujeres en el mundo son perpetrados por familiares o parejas, es decir, por personas muy cercanas, en el ámbito familiar, podríamos decir, ¿no? Y si vamos a revisar esta cifra para hombres, vemos que es del 12%. ¿No? Entonces estamos viendo que el riesgo de violencia es muy diferenciado para mujeres y hombres. Esto, por supuesto, es una cifra únicamente, hay muchísimas más, incluso en temas, por ejemplo, de violencia sexual, también vemos muy diferenciada la situación de riesgo en la que se encuentran las mujeres y los hombres. Pero quería colocarles acá esto para ir reflexionando sobre por qué es importante que exista un mecanismo específico para atender situaciones de violencia de género. Y quería también reflexionar sobre la diferencia entre las órdenes de protección y otros mecanismos que existen también para proteger a las personas en situaciones de violencia. Y para eso quería revisar estas tres figuras jurídicas, ¿no? Que son, cada una tiene su propio objetivo, cada una tiene sus características, digamos. Tenemos, por un lado, las medidas de protección, las medidas cautelares y las medidas en el ámbito familiar. ¿Alguien se animaría a comentarme muy rápidamente, así en una frase, qué son las medidas de protección? Quizás dónde están previstas y qué son. Si quieren también escribir en el chat, adelante. ¿Quién puede emitir medidas de protección? ¿Alguien quiere participar o me sigo? Por ahí me dice Yolanda, las autoridades. Sí, por supuesto. El Ministerio Público, nos dice Alejandro. Ok. ¿Quién puede, ahora continúo con la pregunta, ¿quién puede emitir medidas cautelares? A ver, igualito, si se animan a decirme qué autoridad puede emitir medidas cautelares. El juez de control, dice Alejandro. ¿Y las medidas en el ámbito familiar? Los jueces. Los jueces, ¿ok? Justo, por ahí veo que justo iban planteando juez en materia familiar, nos dice Alejandro, totalmente. Y esto me parece importante porque, aunque no lo crean, o bueno, creo que sí es bastante común verlo, hay muchísima confusión luego sobre estos distintos mecanismos de protección, porque son muchos, pero son distintos y de pronto podemos, pues quizás confundirnos entre medidas de protección, órdenes de protección, medidas cautelares, ¿no? Y de pronto no ver del todo la diferencia. Entonces, las medidas de protección, aquí me regreso para que no hay. Las medidas de protección, como nos decía Alejandro por ahí, las emite el Ministerio Público, únicamente el Ministerio Público, y están previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 137. Eso significa que las medidas de protección están forzosamente vinculadas con una investigación penal. ¿Y eso qué implica? Que tiene que haber una denuncia que da inicio a una investigación o puede ser un delito que se investiga de oficio, en cuyo caso puede ser un acuerdo de inicio a la investigación. Pero forzosamente, para poder emitir medidas de protección, tiene que ser un ministerio público que lo hace y tiene que haber una investigación penal, ¿no? Tiene que haber un presunto delito que se está investigando.
Luego tenemos, perdón, me salté esto, y el objetivo de las medidas de protección es garantizar la protección de la víctima, la presunta víctima de esta presunta conducta delictiva que estamos investigando, y el desarrollo y la investigación también. Luego tenemos las medidas cautelares. Las medidas cautelares en el ámbito penal, porque luego hay medidas cautelares también que puede emitir por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero eso es, digamos, otro ámbito. En el ámbito penal, las medidas cautelares las emite el juez de control, las dicta el juez de control. Y el objetivo que tienen las medidas cautelares es garantizar la protección de la víctima, el desarrollo de la investigación y la presencia del imputado a juicio también, y también evitar la obstaculización del proceso por parte de la persona imputada o de otras personas que puedan intervenir en el proceso y alterar evidencia, destruir evidencia, etc. Lo importante de las medidas cautelares es que se dictan en audiencia inicial. Eso significa que ya estamos en una etapa de juicio, ¿no? Perdón, sí, ya estamos, digamos, en una investigación penal y ya estamos en el proceso de la etapa de investigación inicial. Y están previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, si se fijan, medidas de protección y medidas cautelares están forzosamente vinculadas a una investigación penal. Y por otro lado, les puse también las medidas familiar porque luego pueden coexistir, digamos, todas estas medidas en un mismo caso. Las emite un juzgado familiar, por ahí decía, creo que Alejandro también, que es el juez en materia familiar. Forzosamente tienen que estar vinculadas a un procedimiento en materia familiar. Están previstas en los códigos civiles y lo que buscan es establecer medidas provisionales que protejan a miembros de la familia en una situación, en el marco de un procedimiento familiar, que era un poco, por ahí nos daba algunos ejemplos la compañera que estaba interviniendo hace unos minutos. Y entonces me regreso a las órdenes de protección, ¿no? Porque vemos que tenemos todas estas distintas medidas jurídicas de protección, cada una tiene como sus objetivos, cada una es emitida por una autoridad distinta, y las órdenes de protección son diferentes, tanto a las medidas cautelares como a las medidas de protección. Luego puede haber esta confusión entre medidas de protección y órdenes de protección. Las órdenes de protección están diseñadas específicamente para casos y para combatir la violencia de género contra mujeres y niñas. Y responden a este patrón muy específico, ¿no? De violencia diferenciada en contra de mujeres y niñas. Y algo sumamente importante es que a diferencia de las otras medidas, las órdenes de protección no están vinculadas forzosamente a un proceso penal, a un proceso civil, a un proceso familiar, a un proceso administrativo, laboral, lo que sea. Y esto es importante porque muchas veces cuando las víctimas van a solicitar órdenes de protección, se les exige que hayan puesto una denuncia en contra del presunto agresor. Y eso es incorrecto y de hecho eso en la ley se establece que no es necesario que la víctima denuncie a su agresor para que se le puedan otorgar órdenes de protección. Pero es algo que sucede muchísimo y es la principal característica que quizás no la principal, pero es muy importante que es una diferencia entre medidas de protección que sí requieren un proceso penal y órdenes de protección que son específicas a mujeres y a niñas y que no requiere que haya denunciado a su agresor. Ahora, ¿cuáles son los tipos de órdenes de protección? De nuevo, esto está establecido en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y antes teníamos tres tipos. Antes teníamos las órdenes de protección de emergencia, las preventivas y las de naturaleza civil. Esto estaba previsto en la ley general y se reformó y como que se organizó un poco la clasificación en marzo de 2021. Y entonces ahora tenemos dos categorías. ¿Alguien sabe y se anima a poner en el chat cuáles son los dos tipos de órdenes de protección? Las dos categorías o dos tipos de órdenes de protección por ahí. O también si quieren abrir el micrófono también. ¿No? Ok, sí, y nos seguimos, no pasa nada. Bueno, tenemos dos tipos de órdenes de protección, administrativas y de naturaleza jurisdiccional. Y esta clasificación obedece a el tipo de autoridad que las puede emitir, ¿no? Si queremos verlo de manera como muy esquemática en nuestra cabeza, tenemos las que pueden ser emitidas por autoridades administrativas y las que pueden ser emitidas por órganos jurisdiccionales. Entonces, les voy a contar muy rápidamente porque es una lista muy larga. Esto está previsto en la Ley General de Acceso. Entonces, si quieren ir a revisar cuáles son las opciones de órdenes de protección, están todas enlistadas en las fracciones del artículo 34 en adelante de la Ley General de Acceso. Entonces, tenemos las órdenes de protección administrativas, que son las que puede dictar el Ministerio Público
y también las autoridades administrativas. Y acá tenemos una gran variedad de medidas, digamos, de acciones, ¿no? que pueden ser realizadas. Puede ser, por ejemplo, custodia personal y o domiciliaria a las víctimas, ¿no? Entonces, custodia por parte de los cuerpos policiales. Puede ser canalizar o trasladar a las víctimas atención médica. Puede ser proveerles protección policíaca. Puede ser patrullaje preventivo. Puede ser prohibición a la persona agresora de acercarse al domicilio. Puede ser incluso reubicar a la víctima, ¿no? Si la víctima no puede regresar a su hogar porque ahí está el agresor, entonces reubicarla en otro domicilio. Puede ser también utilizar quizás ordenar la entrega inmediata de objetos, ¿no? Esto es muy común en los casos en los cuales el agresor puede le estuviera reteniendo algunos documentos a la víctima. También, por ejemplo, resguardar armas de fuego, etcétera, ¿no? Son distintas medidas, que es una lista bastante amplia de las distintas medidas que se pueden tomar y que se pueden combinar para asegurar la protección de la víctima. Y estas las puede dictar Ministerio Público, autoridades administrativas. Y luego tenemos las órdenes de protección de naturaleza jurisdiccional. Y estas son las que puede dictar únicamente los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué creen que estas medidas solo las puede dictar un juez o una jueza? Las otras las pueden dictar autoridades administrativas, MP. Y estas solamente las puede dictar un juez o una jueza. ¿Por qué creen que existe esta diferenciación? Por el tipo de medidas. ¿En qué sentido? Por el debido proceso que se debe guardar, pues son actos de molestia mucho más graves, ¿no? Exactamente, excelente, son actos de molestia. Y eso forzosamente tiene que ser dictado por un órgano jurisdiccional para que pueda, digamos, consistir en un acto de molestia en contra del presunto agresor en este caso. Y entonces, en esta lista, ¿no? En este catálogo de órdenes de protección, tenemos cuestiones como el uso de medios o dispositivos electrónicos para impedir el contacto directo con la persona. Tenemos la reserva, por ejemplo, del domicilio, el lugar de trabajo, la profesión, etcétera, o cualquier otro dato de la víctima. Prohibir el acceso de la persona al domicilio, ¿no? Entonces, un acto de molestia, estamos prohibiendo que acceda al domicilio. El embargo preventivo de bienes también de la persona agresora. La obligación, y esta es como una de las más comunes, la obligación de la persona agresora de presentarse ante el órgano jurisdiccional para firmar, ¿no? Todos los días o semanalmente o mensualmente, etcétera. La notificación al superior jerárquico en caso de que el agresor sea servidor público o servidora pública. La desocupación, por ejemplo, de la persona agresora del domicilio, etcétera, ¿no? También tenemos una lista bastante larga. Bueno, hasta acá les quería como poner un poco el contexto de qué son las órdenes de protección, qué tipo de acciones implican, ¿no? Y qué autoridades pueden dictarlas. Y quería ahora platicarles en la media hora que nos queda, porque pasa muy rápido el tiempo, cuál es el procedimiento para la emisión de las órdenes de protección. Y esto está establecido también en la Ley General de Acceso, que de nuevo ha sufrido muchísimas reformas y entonces se han aclarado varios puntos del procedimiento. Esto es, digamos, el procedimiento completo. Me voy a ir en algunos de estos puntos, me voy a ir más rápido, pero aquí va de inicio a final, ¿no? Desde el primer contacto con la persona que llega con la autoridad y manifiesta que está en situación de riesgo hasta la conclusión de las medidas. Entonces, el primer contacto y la entrevista, ¿no? Le podemos llamar entrevista para poder nombrar este momento en el cual la persona llega con la autoridad y manifiesta que está en riesgo. Es el momento en el que se obtiene información justamente sobre la situación en la que está la mujer o la niña, y eso nos va a permitir más adelante analizar el riesgo en el que se encuentra. Acá lo importante de este primer contacto es, y esto lo establece la Ley General de Acceso, brindarle toda la información a la víctima, ¿no? Justamente la idea de un enfoque de derechos humanos del sistema de justicia es que la víctima tiene que poder tomar decisiones ella misma, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, lo importante es que se le pueda brindar información sobre, primero, qué es una orden de protección, explicarle también cómo es el procedimiento y qué va a implicar esto para ella, qué implicaciones va a tener en su vida, pero también contarle cuáles son las distintas opciones de órdenes de protección para que pueda construirse un diálogo con ella y que ella pueda decirle a la autoridad, esta orden de protección no me sirve porque me estoy moviendo todo el tiempo, entonces no me sirve para nada, esta sí, ¿no? Y entonces, por eso les digo que pasamos de un panorama
en el cual las autoridades decidían, ¿no? Y le imponían a la víctima una decisión, a un panorama con un enfoque de derechos humanos en el cual se construye de la mano con la víctima. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos interesa es que les sirva, estas órdenes de protección le sirvan a la víctima realmente, que realmente le protejan y que se ajusten a su contexto y a su situación, ¿no? Y entonces por eso la importancia de informarle con un lenguaje claro, sencillo, sin tecnicismos, ¿no? Explicarle de manera empática sobre su derecho de solicitar órdenes de protección. Y acá algo bien importante que nos dice la Ley General de Acceso es que hay que evitar cualquier información que pueda inhibir o desincentivar la solicitud por parte de la víctima. Lo importante es explicarle el proceso, con mucha franqueza explicarle el procedimiento, lo que puede suceder, cuáles son sus opciones y apoyarla también en esa decisión de lo que le sirve y lo que no le sirve. Y bueno, por supuesto, en este primer momento del primer contacto, esto ya lo han visto seguramente en términos de la atención a víctimas, sumamente importante atención médica también, proveerle primeros auxilios psicológicos en caso de que lo requiera. Y también algo que sí me gustaría mencionar son ciertos ajustes al procedimiento que se tienen que llevar a cabo, aunque no haya una investigación, ¿no? Como les decía, las órdenes de protección no están ligadas a una investigación e incluso no están ligadas tampoco a que reciba atención. Puede ser que la mujer llegue con la autoridad y solamente quiera una orden de protección. No necesariamente va a estar ligado a todo un proceso de atención psicológica, médica, de asistencia social, de trabajo social, etc. Y es importante de todos modos en esta primera entrevista donde vamos a obtener información sobre el riesgo en el que se encuentra, que podamos asegurar siempre ciertos ajustes al procedimiento. Y acá es donde entra el enfoque interseccional de tomar en cuenta, pues, quién es esta mujer, ¿no? Si, por ejemplo, habla español o si no habla español, si tiene algún tipo de discapacidad que requiere que hagamos un ajuste al procedimiento, si es una mujer adulta mayor, si es una mujer que tiene a su cargo el cuidado de niños, niñas u otras personas que requieran cuidados. Y en ese sentido, en esta entrevista en la que nos va a platicar sobre el riesgo en el que se encuentra, asegurar este tipo de ajustes en caso de que sea necesario, ¿no? Y hablamos de intérprete en caso de que no hable español o de que tenga discapacidad auditiva, por ejemplo, personal especializado, herramientas lúdicas o tecnológicas que faciliten la comunicación y, por supuesto, espacios adaptados, esto pensando sobre todo en caso de que tenga niños, niñas u otras personas bajo su cuidado. Bueno, ¿cuáles son algunos criterios que me parecen importantes al momento de reflexionar sobre las órdenes de protección? Algo que ya les venía diciendo, ¿no? No condicionar el acceso a las órdenes de protección, la emisión de las órdenes no pueden estar condicionadas ni a una denuncia penal, pero tampoco, y esto nos lo dice la ley general, no pueden estar condicionadas a la comprobación del estatus migratorio de la víctima. Entonces, cuando viene una víctima con la autoridad y le solicita órdenes de protección, no se le puede exigir que presente comprobación de su estatus migratorio para poder emitir las órdenes de protección o cualquier otro dato. De hecho, no se requiere que la víctima presente ningún tipo de documento para que se le puedan otorgar órdenes de protección. Y eso es bien, bien importante, porque un poco la idea de las órdenes de protección es que sean mecanismos rápidos y efectivos. Y si vamos a pedirle comprobación de algún estatus, se rompe totalmente con ese deber del Estado de proteger a las víctimas de manera rápida y efectiva. También algo importante es que para las órdenes de protección es suficiente el relato de la mujer. No necesitamos comprobar si los hechos que nos cuenta son ciertos, no necesitamos que nos presente prueba o algún tipo de medio probatorio. No operan las órdenes de protección bajo la misma lógica del estándar probatorio del derecho penal, ¿no? De una investigación justamente. Acá lo único que necesitamos saber es si está en riesgo y necesitamos tener más información para poder decidir qué orden, emitir en función del riesgo en el que se encuentra. Y algo importante también es presumir la buena fe de las víctimas. Esto es un principio que está en la Ley General de Víctimas, en el artículo 5. Siempre presumir la buena fe de las víctimas, siempre creer en su dicho, porque no estamos investigando en esta etapa, ¿no? A lo mejor luego hay una investigación y entonces habrá que solicitar medios probatorios para la investigación, pero aquí lo que estamos buscando es proteger a la víctima. No necesitamos que nos compruebe nada ni que nos presente un medio de prueba, solamente queremos que nos dé información suficiente para poder tomar decisiones sobre el riesgo en el que se encuentra. Ahora, ¿cómo deciden las autoridades la procedencia de las órdenes de protección? Básicamente, ¿cómo
contestan a esta pregunta, ¿no? La pregunta principal es, ¿la mujer necesita una orden de protección porque existen indicios de que sufre o ha sufrido violencia de género? Esa es la pregunta que se tienen que hacer las autoridades. Y acá lo importante es que podemos cuestionarnos, ¿no? Como, ¿cuándo decidimos si hay o no un riesgo, ¿no? ¿Cuál es el estándar? Y lo importante aquí, y nos lo dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera sala en el amparo directo en revisión 6141-2014, que basta que existan indicios leves. Es decir, con el simple hecho de que ella nos diga que está en una situación de riesgo y nos dé un poco más de información sobre ese riesgo en el que se encuentra, eso ya es un indicio suficiente para que podamos dictar una orden de protección. Y esto se relaciona con lo que les decía de que no es necesario que haya algún tipo de medio de prueba, que nos muestre mensajes, que nos muestre la llamada, que no es necesario que tenga lesiones. No se requiere nada más que un indicio leve. Y justamente esto es lo que se le llama el estándar del riesgo posible. Y este estándar se aplica en estos casos de órdenes de protección justamente por este contexto de violencia sistemática en contra de las mujeres, ¿no? Este contexto en el que sabemos que ocurren constantemente situaciones de violencia de género contra mujeres y niñas, y entonces se establece este estándar del riesgo posible. Con el simple hecho de que nos manifieste un riesgo, podemos dictar una orden de protección. Entonces, un poco lo que les decía, solo es necesario que nos cuente los hechos y también saber qué es lo que necesita ella, ¿no? Y que ella pueda manifestar que quiere una orden de protección, por supuesto. Y algo importante también es que es posible, la autoridad puede solicitar más información, pero siempre y cuando eso no atrase el dictado de la orden de protección, ¿no? Entonces, si por ejemplo acude una víctima diciendo que la están amenazando por mensajes de WhatsApp, sí puede la autoridad, por supuesto, pedirle, pues, a ver, muéstrame los mensajes, justamente para entender cuál es el tono de las amenazas, ¿no? No es lo mismo una amenaza de te voy a romper las plantas del jardín que una amenaza de violencia física, ¿no? De voy a llegar a tu casa y voy a entrar en la noche o te voy a matar, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser que la autoridad necesite ver un poco de manera más detallada esos mensajes de WhatsApp, pero solamente puede pedir esa información adicional siempre y cuando no retrase el dictado. Es decir, la autoridad no puede decirle, necesito que me traigas esos mensajes, tráelos mañana y hasta que los traigas te dicto la orden de protección. Lo que tiene que hacer la autoridad, imaginemos que la víctima en ese momento no tiene el teléfono y dice, tengo los mensajes, pero aquí no los tengo, no me acuerdo qué es lo que me decía, y te los traigo mañana, la autoridad tendría que decirle, voy a dictar órdenes ahorita con la información que me estás dando. Cuando puedas traerme los mensajes, podemos ajustar las órdenes de protección. Si de pronto veo los mensajes y me doy cuenta que el riesgo es mucho más alto. Entonces sí se vale pedir más información, pero jamás atrasar el dictado en lo que nos trae esa otra información, ¿no? En todo caso, dictamos las órdenes que en el momento podamos definir a partir de lo que sabemos y luego las ajustamos, las modificamos, etcétera. Bueno, ¿qué nos dice la Ley General de Acceso sobre cuáles son los criterios que se tienen que tomar en cuenta para emitir órdenes de protección? Nos establece una lista, ¿no? Entonces está bastante detallado realmente en la Ley General de Acceso. Nos dice que hay que tomar en cuenta los hechos relatados por la mujer o la niña, por la víctima, las peticiones explícitas de la mujer. Entonces, si la mujer nos dice, esto no me sirve porque yo vivo muy lejos y no me sirve que me manden una patrulla de patrullaje preventivo porque pues no llegan hasta ahí, porque que el piso, que lo que sea, que no hay calle. Entonces también tomar en cuenta eso que nos está diciendo la víctima para tomar la decisión sobre el tipo de medidas, ¿no? De órdenes de protección. También lo que ella considere oportuno, ¿no? Justo en función de su contexto. De nuevo, si nos dice, la verdad no me sirve el patrullaje, ¿no? Que pase una patrulla o las visitas domiciliarias porque no tengo horarios fijos, de pronto no estoy en mi casa, viajo mucho, etcétera. Entonces, tomar eso en cuenta al momento de seleccionar el tipo de órdenes de protección de la lista que nos proporciona la ley. Y también las necesidades que se deriven de su situación particular. Y acá es donde entra la importancia de tomar en cuenta su identidad de género, ¿no? Si tiene una identidad de género diversa, una orientación sexual, la raza, el origen, si es, por ejemplo, una mujer en situación de movilidad, ¿no? Hay ciertos elementos que tenemos que tomar en cuenta porque no es lo mismo una mujer en situación de movilidad que requiere una orden de protección que una mujer que reside
en el mismo domicilio y ahí está su domicilio fijo, ¿no? También no es lo mismo una mujer que tiene algún tipo de discapacidad física, por ejemplo, que una mujer que no tiene ese tipo de discapacidad. Y todo esto lo tiene que tomar en cuenta también la autoridad al momento de decidir el tipo de órdenes de protección. También nos dice la ley que tiene que tomar en cuenta la persistencia del riesgo, ¿no? El hecho de que un riesgo sea persistente nos da un indicio sobre la probabilidad de que haya una nueva agresión, ¿no? Y sobre todo también si hay antecedentes de violencia, nos da también una idea clara sobre la importancia de una orden de protección que permita una protección mucho más fuerte. Esto me lo voy a saltar un poquito. Y el siguiente paso de lo que tiene que hacer la autoridad cuando ya tiene los hechos, ¿no? Ya le contó la mujer lo que está pasando, la situación. Y entonces lo que va a hacer la autoridad es hacer una medición, una valoración o le podemos llamar un análisis del riesgo. Esto está también en la ley, en el artículo 31, que literal solo nos dice eso, nos dice la autoridad deberá realizar la medición y valoración del riesgo. No nos dice nada, claramente. Y acá es donde muchas veces es difícil para las autoridades saber cuáles son los criterios para medir el riesgo, ¿no? Porque acá entran muchos temas subjetivos, entran también muchos sesgos, ¿no? Hay personas que tienen sesgos de género y que pueden pensar, pues las mujeres exageran, ¿no? Seguro está exagerando, es una histérica. Y esos son sesgos que vienen a afectar el análisis que se está haciendo sobre el riesgo. Se va a minimizar el riesgo en función de estereotipos de género, ¿no? De cómo son las personas. Básicamente es importante que se tomen en cuenta, tres elementos para medir el riesgo. Por un lado, la violencia como tal, las manifestaciones de la violencia. Y acá vamos a fijarnos en el tipo de violencia. No es lo mismo la violencia física que la violencia sexual, que la violencia patrimonial, que la violencia psicológica. Entonces, eso se tiene que tomar en cuenta. El ámbito, si es ámbito familiar, si es laboral, si es en el ámbito educativo, si es en el ámbito comunitario, etcétera. También la frecuencia de los hechos de violencia son sumamente importantes y los antecedentes de violencia. No es el mismo nivel el riesgo no es el mismo si ya hubieron antecedentes de violencia, una tentativa de feminicidio, por ejemplo, que si no han habido antecedentes de violencia hasta ese entonces, nos da una pista de cuál es el nivel de riesgo. Pero no solamente hay que tomar en cuenta la violencia como tal, también la medición del riesgo se va a ir regulando y va a ir subiendo o bajando en función de el perfil del agresor. No es lo mismo si el agresor tiene vínculos con el crimen organizado, con un grupo de delincuencia organizada, o si el agresor tiene en su posesión armas de fuego, o si el agresor tiene algún tipo de puesto de poder político, ¿no? Tiene muchísimo poder político, financiero. Todo eso va a hacer que va subiendo el riesgo o en su defecto puede ir bajando el riesgo si no cumple con ninguna de estas características. Y también el perfil y la condición de vulnerabilidad de la propia víctima, ¿no? Y aquí entra su contexto, por ejemplo, si está en un contexto socioeconómico desfavorable, ¿no? En el cual quizás no tiene recursos propios para poder salir corriendo de su casa y salir de una situación de violencia, si no tiene quizás redes de apoyo, también eso es bien importante, o como hablamos hace unos minutos, si tiene algún tipo de discapacidad, si está en situación de movilidad, etcétera, ¿no? Todos esos elementos de la propia situación de la víctima se tienen también que tomar en cuenta para ir haciendo esta medición del riesgo. Y muchas instituciones tienen formatos, digamos, para medir herramientas de medición del riesgo donde hay elementos, hay criterios objetivos, ¿no? Y entonces tienen criterios y van haciendo check en cada criterio para ir haciendo un cálculo del nivel de riesgo que arroja la situación y los elementos que tenemos en ese momento. Algo muy importante también para tomar la decisión sobre las órdenes de protección es la protección integral. Es uno de los principios que guía la emisión de órdenes de protección. La importancia de entender que la violencia tiene muchas manifestaciones y en ese sentido se requiere un enfoque integral. Y esto en realidad, podemos verlo en una aplicación muy práctica de la importancia de no emitir únicamente protección policial, ¿no? El patrullaje o las visitas domiciliarias, que luego hay cierta tendencia en las autoridades de favorecer esa medida que es quizás la más clara, ¿no? y la más evidente de que se está emitiendo una orden de protección. Lo que nos dice la ley es que en realidad hay muchísimas otras opciones de órdenes de protección que se pueden ir combinando y que se puede hacer un paquete, ¿no? Digamos, de órdenes de protección para que sea una protección mucho más integral. Y entonces a lo mejor sí, patrullaje preventivo o
visita domiciliaria, pero también separación del agresor del domicilio, pero también traslado de la víctima para que reciba atención psicológica o para que reciba, que pueda ir a una bolsa de trabajo, por ejemplo, ¿no? Que pueda buscar empleo, etcétera, ¿no? Entonces pueden combinarse varias órdenes de protección. Y lo importante también que nos dice la ley es que en realidad se pueden combinar todas estas medidas y la combinación de todas las medidas puede irse en una sola solicitud. No es necesario hacerlas todas por separado. La idea es que estén todas concentradas y que la autoridad decida, bueno, voy a tomar esta y se van todas juntas, ¿no? Aunque sean quizás para autoridades distintas, pueden ir en una misma solicitud. Y también tomar en cuenta, por supuesto, si tiene a su cargo niñas, niños u otras personas que requieran algún tipo de cuidado, porque por supuesto el riesgo también les impacta a ellas de manera directa en caso de que la violencia sea directa en contra de ellos o de manera indirecta también. Ahora, en términos de la emisión de las medidas, lo más importante es la inmediatez. La ley nos dice que se tienen que dictar de manera inmediata o máximo 4 horas después de que la autoridad tomó conocimiento de los hechos. Es inmediato, ¿no? Y por eso la importancia de no pedirle que vaya a buscar los mensajes o quién sabe qué y regrese al siguiente día para emitir medidas. Tiene que ser inmediato. La temporalidad que nos establece la Ley General de Acceso son 60 días, que se pueden extender por 30 días más o incluso hasta que cese el riesgo. Entonces, si se fijan, es bastante amplio el lapso de protección de las órdenes de protección, muy distinto a las medidas de protección en el marco de una investigación penal, por ejemplo. La integralidad es un aspecto también importante, es lo que le decía hace unos minutos, de que se pueden otorgar una o varias medidas al mismo tiempo. Y esa es la idea de que sea de manera integral en un mismo acto de la autoridad, se pueden emitir muchas órdenes de protección. Y la importancia también de que cuenten con el consentimiento de la víctima en este caso. Ya desapareció la figura de la ratificación de las órdenes de protección que antes estaba establecida en la Ley General de Acceso, pero de todos modos es necesario contar con su consentimiento para la emisión de estas medidas. Esto me lo voy a seguir para que no nos atrasemos más. Algo importante también, que esto no está establecido en la Ley General de Acceso, pero es una buena práctica de las instituciones, es que más allá de las órdenes de protección, que son el instrumento jurídico, digamos, las instituciones también pueden construir un plan de seguridad con la víctima. Y esto parece muy complejo, pero en realidad lo que implica es que se puedan acordar ciertas acciones muy rápidas, muy precisas que puede tomar la víctima cuando se encuentra en una situación de emergencia. Y estas acciones le pueden salvar la vida, ¿no? En muchos casos, en lo que espera el auxilio de la autoridad, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante porque más allá de que no forma parte del procedimiento como tal de las órdenes de protección, sí es importante que se pueda construir este plan de seguridad con la víctima para que pueda ella también actuar de manera muy rápida ante una situación de riesgo inminente. Lo importante acá es que se construya con ella, ¿no? En función de lo que ella nos diga que tiene, lo que no tiene, lo que puede y lo que no puede, y que sea elaborado de manera conjunta. ¿Y qué puede tener este plan de seguridad? Pues darle algunos consejos sobre, por ejemplo, tener una mochila con documentos, con copia de llaves de la casa, del coche, con documentos de identidad, con algunos objetos significativos, por ejemplo, con ropa, ¿no? Algo que pueda agarrar muy rápidamente si tiene que salirse de su casa. Esto aplica sobre todo para situaciones de violencia en el ámbito familiar, pero puede aplicar también para otros casos, ¿no? En el caso de mujeres defensoras de derechos humanos, también puede aplicar cuando están en movimiento, ¿no? Que están yendo, por ejemplo, a una comunidad, etcétera. Que tenga contactos telefónicos clave para el centro de salud, la emergencia, etcétera, a la mano. Que pueda también acordar señales con vecinos, con colegas, con compañeros, con familiares, o que incluso cuando esté viajando pueda acordar un monitoreo y entonces esté reportando a ciertas horas con una persona de confianza. Y entonces estas medidas que puede tomar la persona y que el Ministerio Público o la autoridad que sea, o el juez también de control, le puede sugerir, pueden venir a complementar, digamos, las órdenes de protección. Ahora, en términos de la emisión de las órdenes de protección, digamos, el procedimiento es bastante claro o evidente quizás. Se hace un envío de solicitud de órdenes de protección por parte de la autoridad que las emite y la recepción por parte de la autoridad que las va a implementar. Y algo que nos establece la Ley General de Acceso, pero en muy pocos casos se hace y es bien importante que sí se haga, es que se puedan acordar lineamientos básicos para la implementación de las órdenes de protección.
Y estos lineamientos básicos tendrían que definirlos en conjunto la autoridad que dicta la orden y la autoridad que la implementa. Si nos vamos al ejemplo más evidente justo de protección policial, y si es el Ministerio Público, por ejemplo, que va a emitir la orden de protección, tendría que haber un momento en el que el Ministerio Público habla con la autoridad policial, la corporación policial que corresponda, y se pongan de acuerdo en ciertos lineamientos básicos para cómo se van a implementar esas medidas. Lo importante en esta etapa de la implementación de las medidas es esto que les decía, ¿no? Los lineamientos que tienen que establecerse tanto de la implementación como del seguimiento de las órdenes de protección, ¿no? Entonces, en el caso que les puse de la protección policial, tiene que haber algún tipo de acuerdo, y creo que justo viene acá, tiene que haber algún tipo de acuerdo sobre qué tan frecuentemente la policía le va a mandar un reporte al Ministerio Público sobre la implementación de las medidas, de las órdenes de protección, ¿no? ¿Cómo le va a hacer ese reporte? ¿Se lo va a mandar por WhatsApp? ¿Se lo va a mandar, se lo va a informar vía telefónica? ¿Se lo va a mandar vía oficio? ¿No? Tiene que haber ciertos acuerdos sobre cómo se va a hacer el seguimiento entre las dos autoridades, que son quienes tienen el deber de hacer el seguimiento y de implementar, en el caso de la implementadora, sobre cómo se están implementando esas órdenes de protección. Y muy rápidamente la Ley General de Acceso nos establece que en los 6 días posteriores a la emisión de las órdenes de protección, la autoridad que dictó las órdenes, que emitió las órdenes, tiene que comunicarse con la víctima cada 24 horas para hacer un seguimiento, ¿no? Entonces, básicamente una llamada para preguntarle si está bien, si ocurre un incidente adicional, si efectivamente se están ejecutando las órdenes de protección, ¿no? Si todo está bien, básicamente, con las órdenes de protección. Y a partir del 7º día, nos dice la Ley General de Acceso, se puede establecer un plan mucho más personalizado de frecuencia de seguimiento. Entonces puede ser que la víctima nos diga, no, ¿sabes qué? No me puedes estar llamando cada día, entonces prefiero una vez a la semana, o mejor escribe por WhatsApp, o mejor no me marques y yo te voy a avisar si necesito algo, ¿no? Esto va a depender muchísimo también de lo que la víctima quiere y lo que la víctima necesita. Y entonces, en términos de las acciones que se pueden realizar para el seguimiento, un poco eso, ¿no? Lo que les decía del acuerdo entre una autoridad y otra sobre cómo se va a reportar los avances, ¿no? Y acá lo que es bien importante, sobre todo en la ejecución de medidas de órdenes de protección de carácter policial, es bien importante el detalle en el reporte policial que pueda mandar la autoridad a quien solicitó las medidas, ¿no? Y entonces es importante el detalle y el evitar el famoso sin novedad, ¿no? En los reportes policiales, y sí poder colocar detalles sobre cómo se ejecutó la medida y cómo sucedió, si hay alguna eventualidad, si hablaron con la víctima, si la víctima está bien, etc. Y sobre todo mantener comunicaciones periódicas tanto entre la autoridad que solicitó las medidas con la autoridad que las va a implementar, como con la víctima directamente, ¿no? Que es un poco lo que les decía de los 6 y los 7 días. Y finalmente, un poco para cerrar, porque ya nos quedan 5 minutos, también es importante fortalecer o reflexionar sobre la coordinación entre las autoridades, que es uno de los puntos débiles, no lo único, pero uno de los puntos que identifico en las órdenes de protección, ¿no? Por supuesto, hay muchas áreas de oportunidad en cómo se dictan las órdenes de protección, muchos sesgos, o se exige que haya una denuncia por parte de la víctima y demás, pero también al momento de ejecutar las órdenes de protección, hay muchísimas áreas de oportunidad en la coordinación entre quien solicita las órdenes de protección y quien las ejecuta. Y es sumamente importante para que funcionen las órdenes de protección que las dos autoridades estén en constante comunicación. Porque quien solicita las órdenes de protección es quien tiene todo el contexto, quien sabe cuál es la situación de riesgo, quien sabe qué es lo que requiere la víctima, y quien las está ejecutando es quien sabe pues en qué estado se encuentra la víctima en ese momento, ¿no? Y entonces, bien importante fortalecer ese reporte de una autoridad a la otra, esa comunicación muy cercana, y esto se puede hacer de muchísimas maneras. Puede ser como teniendo, por ejemplo, un enlace directo, una persona directa con quien consultar cómo está implementándose la orden de protección, y ahí la importancia de tener directorios, de ubicar, por supuesto, la autoridad que está ejecutando las órdenes de protección, y evitar que todo se vaya por oficio y no sabemos ni quién lo recibió ni cuándo lo recibió, ¿no? Sabemos que eso luego burocratiza muchísimo los procesos, y esto es un proceso urgente. Y también en casos muy complejos, sobre todo lo he visto mucho en casos de mujeres
defensoras de derechos humanos que son víctimas de violencia de género, se pueden establecer incluso mesas de trabajo. Cuando esto es muy común, sobre todo cuando hay muchas órdenes de protección y son muchas autoridades distintas que las están implementando y ejecutando. Y entonces se vale también generar mesas de trabajo para que literal todas las autoridades estén ahí sentadas y cada autoridad explique y actualice sobre la ejecución de la orden de protección y si se requiere algún tipo de ajuste y cómo pueden colaborar entre ellas, ¿no? Esto es obviamente en casos que requieren ese tipo de movilización por parte de las autoridades, ¿no? Casos quizás más complejos en los que involucra a muchísimas autoridades. Y bueno, hasta aquí en realidad llega la clase el día de hoy. Me fui un poco rápido, perdón si fue un poco acelerado, pero un poco la intención era poder revisar desde el concepto como tal de las órdenes de protección hasta el procedimiento, digamos. Entonces, espero que no haya sido demasiada información. Lo que sí creo es que la Ley General de Acceso es bastante clara. En algunas cosas no, pero en otras cosas, sobre todo sobre el procedimiento de las órdenes de protección, es bastante clara y en realidad nos detalla, ¿no? Nos establece a detalle los criterios que se tienen que tomar en cuenta, el tipo de órdenes de protección que se pueden combinar, ¿no? Y entonces nos permite tener de manera bastante clara cómo es todo este procedimiento. Entonces, bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna duda o algún comentario o algún aporte también desde su experiencia. Creo que tenemos un par de minutitos más. Por ahí, Gabriela. Pues nada, excelentísima clase, muchas gracias. Pues sí nos fuimos rápido, pero creo que no había otra manera de decirlo todo. Pero pues nada más felicitar a la maestra, me gustó mucho la claridad, la estructura, la puntualidad de los temas y pues a estudiarle. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Y es un tema bastante complicado, quizás sobre todo en la práctica, en cómo se ponen en práctica. Alma, ¿quieres comentar algo? Sí, buenas noches. También agradecerle por la información. Me parece excelente la impartición de su clase. Nada más quisiera agregar, bueno, más bien quisiera preguntarle a usted de manera personal, eh, ¿cómo considera la efectividad de estas órdenes, de todo lo que nos habló el día de hoy? Creo que no sé si es una percepción de manera personal. No soy abogada, pero de manera teórica y dentro de la ley me parece muy clara, ¿no? Esta información, pero en la práctica y en la efectividad quisiera saber su opinión acerca de cómo son llevadas a cabo estas órdenes. Es cuanto. Gracias, maestra. Sí, muchísimas gracias, Alma, por esa pregunta muy importante. Em, la verdad, bueno, llevo muchísimos años trabajando justo con autoridades del sistema de justicia y implementación de tanto de medidas de protección como órdenes de protección y sobre todo las órdenes de protección, no hay muchísimas áreas de oportunidad en cómo se implementan, también en cómo se dictan, un poco lo que les decía, muchísimos sesgos y muchísimo desconocimiento por parte de la autoridad sobre los criterios, ¿no? Para emitir órdenes de protección. También se cruzan cuestiones de capacidades institucionales, ¿no? Me tocó ver muchísimas carpetas de investigación, por ejemplo, donde se solicitaba una orden de protección, por ejemplo, a la policía estatal de X lugar, y la policía estatal pues contestaba diciendo que no tenía elementos para poder ejecutar esa orden de protección, ¿no? Y entonces este peloteo entre una autoridad, otra autoridad, y mientras ese peloteo sucede, pues la víctima está desprotegida, ¿no? Entonces, eso es algo que se da mucho por cuestiones muy estructurales también, ¿no? También las instituciones tienen sus desafíos, también hay muchísimos sesgos y de nuevo muchísimo desconocimiento, ¿no? En temas de género, sobre todo, atraviesa muchísimo los estereotipos de género, estos sesgos, ¿no? De está exagerando, viene a, ¿no? Nada más quiere fastidiar a la autoridad, siempre quiere algo, etcétera, ¿no? Todas estas ideas que se van reproduciendo en ciertas autoridades que están vinculadas con estos estereotipos de género, ¿no? Que es importante también ir cuestionando y pues sí, eliminando un poco del actuar de las autoridades. Creo que es una figura muy buena, la figura, y creo que la Ley General de Acceso la plantea muy bien, ¿no? Lo que está previsto en la ley es muy bueno, tiene algunos defectos quizás, pero es una idea muy buena y muy necesaria y que tristemente no se
implementa debidamente, ¿no? Por todos estos contextos que creo que es importante mencionar. No solo es la no voluntad quizás a veces de ciertas autoridades, pero también las capacidades y el contexto, ¿no? Más también ciertas dificultades propias del contexto, ¿no? Por ejemplo, cuando se tienen que ejecutar órdenes de protección de una mujer que reside en una comunidad indígena a la cual no puede entrar la policía, ese es un panorama muy difícil, que incluso ahí a mí me ha tocado trabajar con policías que me decían, no, no puedo entrar, ¿no? No, no se me permite la entrada, ¿no? Y entonces ahí ver distintas formas de lograr la ejecución de esas órdenes, ¿no? En ese caso, una posibilidad sería proponerle la reubicación, ¿no? Que se salga a su comunidad, pero muchas veces no puede que la persona no quiera y también está en su derecho, ¿no? De no abandonar su hogar. Pero entonces creo que nos hace falta muchísimos mecanismos en México para lograr coordinación y para lograr también, sí, no, coordinación entre las autoridades y poder analizar todo esto desde la inmediatez y la urgencia y el deber de protección y pues que se esté libre de estereotipos de género. Esa sería mi opinión, que fue una respuesta muy larga, perdón, pero creo que es bastante interesante reflexionar sobre por qué no funcionan las órdenes de protección. Por ahí, Héctor. Gracias, maestra, gracias. Sí, gracias a ti, Alma. Héctor, ¿estás en mute? A lo mejor, bueno, si quieres, Raquel, ¿quieres ir contándonos tú? Y ahorita a lo mejor Hola. Héctor se... Sí, muchas gracias, maestra. Yo tampoco soy abogada, yo soy psiquiatra y como parte de mi ejercicio profesional, pues sí me ha tocado en intervención en crisis bastantes casos de mujeres víctimas de acoso sexual en su trabajo, violencia conyugal, antecedente de abuso sexual, con luego el desarrollo de un trastorno de estrés postraumático. Y toda esta información, la verdad es que es muy valiosa. Por un lado, me lleno de esperanza al escuchar que existen estos mecanismos para protección de las pacientes, pero por otro me quedo igual como muy desilusionada que en el área de medicina en ningún momento se nos da en los manuales operativos de atención de víctimas de violencia, se nos da esta información de se puede solicitar una orden de protección, por ejemplo, esto sin denuncia, porque siempre es esa la primera limitante que las pacientes ponen cuando les pedimos llama, busca, ve a trabajo social, siempre tienen esta limitación de pensar que se les va a pedir poner una denuncia. Entonces, tener esta información o incluso que se les va a poder dar sin tener documentos, o sea, sin presentar una INE, un pasaporte, o sea, todo esto creo que sería también muy valioso. Yo me voy a dar a la tarea de, en mi ambiente donde yo estoy, en el hospital universitario, como transmitir esta información a mis residentes, al personal de enfermería. Y una pregunta, ¿cuál sería como el primer número al que se pueden acercar para solicitar la primera entrevista? Cuando nos dabas como el algoritmo, por ejemplo, pueden llamar al 911 y que de ahí ya vayan canalizando, o cuál es como ese primer, ¿en dónde o qué número es? El 911 en realidad sería solamente si hay una emergencia en el momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, por tomar uno de los casos que decías de un caso de acoso en el trabajo, si no es una emergencia en ese momento, que lo más común es que no lo sean, ¿no? En casos de acoso, pueden acercarse, en realidad, muchas instituciones. Pueden acercarse al Ministerio Público, a la Fiscalía, pueden acercarse también a los centros de justicia para las mujeres, que es quizás la opción más adecuada porque pues son centros que están preparados, ¿no? y capacitados para atender casos de violencia de género, y muchas fiscalías no lo están, ¿no? Y esa es también una realidad. Pero en realidad pueden acercarse también al DIF, en estricto sentido a cualquier autoridad administrativa. El problema, siendo muy franca, es que es probable que en muchas autoridades no se les atienda correctamente, justamente porque no tienen esta sensibilidad. Entonces, mi consejo sería más bien los centros de justicia, muy bien. o las fiscalías especializadas, quizás, ¿no? La fiscalía especializada en violencia sexual, en delitos de violencia sexual. Sí, pero también incluso pueden acercarse al DIF, si ya le están atendiendo en el DIF, por ejemplo, o los institutos de las mujeres o la Secretaría de la Mujer también, ahí le pueden orientar sobre órdenes de protección. Quizás ese sería como mi orden de preferencia. Ok, sí. Y comentaste algo que me pareció muy valioso, y es que creo que si con algo nos tenemos que quedar de esta clase, es que solicitar una orden de protección y que te la puedan otorgar
no está vinculado con una denuncia. Y esto es importante que todas las personas lo sepan. Si tú necesitas una orden de protección, nadie te puede obligar a denunciar. Y esto, de nuevo, hay muchas resistencias, incluso desde los ministerios públicos, ¿no? De que alguien solicita una orden de protección y le van a decir, tiene que denunciar. Y en casos de violencia de género está establecido en la Ley General de Acceso, ¿no? Entonces, ahí está establecido que no se requiere una denuncia, no se requiere que comprueben su estatus migratorio. Entonces, me gustó mucho que hiciste énfasis en eso, porque creo que es lo más valioso, que las personas no solo no saben, sino que no se les informa, y a veces pues también hay que ir como con nuestros derechos muy claros para poder pues exigirlos, digamos, de cierta manera, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Raquel. Héctor, ¿sí, estás por ahí? A lo mejor quedó la mano levantada. Ahí voy a quitar la presentación. Bueno, Héctor, si tienes alguna pregunta también la puedes poner en el chat, si de pronto no puedes hablar, y ya nos pasamos un poquito el tiempo. Entonces yo lo dejaría hasta aquí. Agradecerles muchísimo la atención y el interés, y disfruten muchísimo el resto de las clases porque tienen muchísima suerte de tener a Violeta. Y pues nada, hasta aquí lo dejo. No sé, Bio, si... Muchísimas gracias, Helen. Muchas gracias por Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, también a todas. Gracias. Gracias, maestra. Buenas noches. Bye. Bonita tarde. Gracias. Mil gracias, Miss. Muchas gracias. Muchas gracias. Miss, muchas gracias. Me estuvo fallando la señal, pero venía pendiente de la clase. Venía en carretera. Muchas gracias, Ricardo. Sí, ya estamos igual. Muchas gracias. Cuídense. A ustedes.